Bendiciones, estamos agradecidos de Dios y de toda nuestra audiencia que nos permita una vez más llegar hasta ustedes. Somos Interactuando. Y hoy tenemos el último tema de nuestra serie, precisamente temas de actualidad. Y el tema, valga la repetición, que queremos tratar hoy, pues es un tema que nos atañe a todos, que no pasa de moda. De hecho, sé que mucha gente será edificada con este tema que cierra con broche de oro esta serie. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la frase todo cambia y nada es permanente? Ciertamente debemos de saber que el mundo está en constante cambio y aunque nos disguste o a veces no lo queramos aceptar, nosotros también. Desde el principio de la humanidad los cambios han estado presentes y por más que nosotros queramos empeñarnos en hacer de nuestra vida algo lineal, algo estable, algo seguro, las transformaciones van a ser constantes, por lo cual nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, asumir esos cambios con naturalidad, sobre todo con dignidad y no resistirnos a ellos. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué les parece el tema? Excelente. Bueno, me gusta. Vamos a ver qué trae Cristian en la bola hoy. Resistencia a los cambios. El tema suena Ese es el interesante. Yo no me Resistencia. resisto, nunca me he resistido a ningún cambio. Yo voy con la corriente, prefiero nadar con la corriente a morirme en el intento de que ir en contra. Así que vamos a ver ustedes en qué punto Tiene que están. tener cuidado porque hay unos cambios que son peligrosos y Ay, extraños. Nada, todos los cambios son buenos. No hay cambios que son peligrosos. Eso lo vamos No, a ver, no creo. eso lo vamos a ver. Pastor Antonín, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Esa Bueno, camisita le queda muy bien. Gracias. Hawaiana. Eso del mundo, varón. Él está ahí igual que yo, nadando con la misma corriente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así Amén. es. Eso es una filosofía extraña. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos experimentado cambios. Los cambios pueden que no sean cómodos ni agradables en algún momento, pero son necesarios y a veces es imprescindible. Un locutor decía hace muchos años, el tiempo no se detiene, sigue su agitado curso. Y es imposible, pues, detener los tiempos y los cambios que tienen que darse de manera automática en todas las personas. Sí, nosotros hemos estado hablando en esta serie precisamente de muchos de esos cambios que ha sufrido la historia de la humanidad a través de los años, ¿verdad que sí? Y muchos de ellos nosotros nos resistimos a aceptarlos. Obviamente hay cambios positivos, hay cambios negativos, Claro. pero en sentido general yo creo que hay una alta resistencia a todo lo que significa cambio. Claro, ¿sabes que Gente retrógrada, nosotros, Gente todos, retrógrada se los resiste. que pasamos por la escuela, por la universidad, por diferentes tipos de trabajos y empleos, tenemos amigos amigos muy importantes para nosotros, y a veces hay amistades que han tenido que distanciarse, que alejarse, quizás porque han tomado rumbos diferentes. Sí. Y hay algunos que no aceptan de que ya esa etapa pasó. Hay gente que han sufrido ruptura de amistad. Sin embargo, creo que a veces es necesario romper algún tipo de relación. Quizás no tenemos los mismos intereses en algún momento. Y hay amistades que también son tóxicas, que lo mejor es que haya esa separación. Y ese tipo de cambio también hay que estar preparado para asumirlo. Así es. La primera vez que yo tuve contacto con una psicóloga fue en la escuela. Yo creo que tenía como 12 años. El contexto era que desde los 7 años hasta esa edad yo estaba con el mismo círculo de compañeros en la misma aula. Como era un politécnico y más adelante nos iban a dividir en áreas técnicas, pues el departamento de orientación pues determinó separarnos para prepararnos para el eventual cambio que vendría. A mí me costó mucho poder adaptarme a ese cambio y yo iba constantemente al departamento de orientación donde la psicóloga, porque yo quería regresar al curso de donde me habían sacado. O sea, me hacían falta mis compañeros, extrañaba esa cotidianidad con ellos. Y ella me dijo algo que nunca lo olvidé. Y ella me dijo, Flérida, no todos los cambios son malos.
Y efectivamente hoy yo puedo decir lo mismo. No todos los cambios son malos, incluso los que a veces percibimos como cambios negativos, terminamos agradeciéndolo al final porque son las cosas que nos aportan experiencia, vivencia, crecimiento, y todo eso es parte del cambio. Colaboro con Florida en esa parte porque me acuerdo el día que yo me convertí, 27 de agosto del año 1999. Ofreco. Y tú sabes, cuando ¿Cuántos años tú, son de pues, Dios, tú te conviertes, hay un cambio, ¿entiendes? Hay un cambio. Tu amistad debe de cambiarla. Tu comportamiento ya no debe ser el mismo, porque se supone que Cristo llegó a tu vida y te cambió, pero la parte de esa amistad de que tú tenías anteriormente, lo que compartías con ellos, lo que hacías con ellos, ya ellos están en una vida totalmente diferente a la que tú, pues, estás proclamando ahora, porque ya tú has sufrido, tu vida ha sufrido un cambio porque Cristo te transformó. Y en los primeros pasos del Evangelio es un poco difícil porque viene un proceso de adaptamiento a ese cambio y esa transformación donde Dios te va exigiendo y donde Dios te va quitando personas de tu lado que no te edifican. Pues ya cuando tú maduras, entonces tú te reencuentras con ellos, compartes con ellos, y porque ya tienes la madurez y tienes la fortaleza para poder compartir. Y en verdad que ese tipo de cambio cuesta y te deja a ti, te lleva a ti a dejar cosas que tú quieres, que te agradan. Pero independientemente de eso, de que los cambios son positivos para nosotros, a veces el que está del otro lado se ve afectado y ahí es donde viene entonces la resistencia, porque yo estoy segura que muchos de tus amigos y las personas de tu círculo pues se resistieron a ver que ya tú no ibas a pertenecer a... Sí, a su ambiente, a sí, ese ambiente. sí. De hecho, algunos se paraban y se paraban en la esquina y me decían, di que, oye, ese ladrón, mira, di que se convirtió, está atrás de una ciervita y me voceaban. Y yo seguía caminando. Eso es parte de la Ya tú resistencia. Eso era verdad, que tú estabas atrás de una selvita. Bueno, de mí no era. No, porque Florida ni se había convertido y yo terminé casándome con ella. No, Florida llega después que yo tengo como 2 años en el Evangelio, más o menos. ¿Me entiendes? Y tú cuando ella ¿Sabes llegó qué? dijo carne fresca. No, yo le prediqué a ella. Le Pero evangelizaste. la ese no es la el tema de bauticé y este la casé. programa. Ok. Estamos hablando de resistencia Sí, y ahí lo sí se único que no pudo. hubo fue resistencia. Dentro de los cambios o ciclos de la vida que pasa todo ser humano, Sí. pues está, por ejemplo, el ciclo de la vida está en el siguiente orden. Primera infancia, de 0 a 5 años. Ujú. La infancia, de 6 a 11 años. La adolescencia, que abarca desde los 12 a 18 años. Así es. La juventud, de los 14 a 26 años. Adultez, de 27 a 59. Esa es una, porque eso puede Sí, variar, sí, ¿verdad? sí. El número. Sí, sí. Y a partir de los 60 años, pues la persona pues entra en una vida de envejecimiento, por así decirlo. Puede variar, como indicamos los Ujú. números. Lo que es importante destacar que en estas etapas hay cambios para todo ser humano. Y a veces nosotros solemos quedarnos ahí, o a veces queremos adelantarnos a una etapa. Sí. Y siempre he creído en la importancia de agotar todas las etapas de la vida. Yo veo con mucha tristeza tantas niñas queriendo ser mujeres o jovencitos y a temprana edad toman una vida de adulto y se saltan, ¿verdad? Un cambio, como que no se aceptan en la adolescencia, la niñez, y el saltar en alguna etapa, el no procesar, el no Sí. entender que tú estás ahí, pues también crea alguna situación. Y hay otro que cuando le llega, le corresponde pasar una esta etapa, pues no quisieran quedarse aquí. Por eso vemos personas adultos, hombres, ¿verdad? O mujeres que actúan como jovencitos Sí. o como niños cuando deberían pues estar ya en su etapa real. Yo creo que en ambos ejemplos que usted acaba de dar hay resistencia. Sí, ¿no? El que no quiere avanzar, le tiene miedo al cambio, al futuro, ¿verdad? Al cambio futuro. Pero también el que quiere saltarse la etapa de igual manera porque no quiere vivir la etapa a la que le corresponde. O sea, hay una resistencia. En ese sentido, yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿verdad? Según lo que ustedes entienden, ¿qué es resistencia? ¿Qué ustedes entienden por resistencia? Yo te voy a decir lo que es resistencia. Sí. Permíteme decir lo que es resistencia. Resistencia es cuando tú eres una señora de 60 años queriendo vestir como una carajita.
masticando chicle. ¿Cómo así? Sí, sí, escucha bien, escucha bien. ¿Cómo ¿Tiene que, así? ¿Qué tiene que ver, Mati? Que se pasó su etapa y su tiempo, hermana. Usted no es una muchachita. Y si es varón también, hermano. Usted tiene que adecuarse, adaptarse. Ya, si usted no vivió eso a los 24, 25. Pero ¿a qué te no refieres quiera que está como una muchachita? ¿En qué aspecto? que se quieren vestir, comparar, igualarse con la nieta, con los hijos, y andan por la calle viviendo una vida que no es la que le corresponde. Ya usted una pasa. Ay, Dios mío. ¿Me está entendiendo dónde vamos? O sea, entienda que su tiempo ya no es ese. Aprenda a vivir su etapa de abuela, de criar, de criar a los nietos. Entonces, la resistencia en ese caso sería a usted a entender que, El tiempo, que la ya vida va pasando, vamos Claro. evolucionando, la gente crece, envejece, enferma, muere. O sea, es un proceso evolutivo natural Exacto. al que no debemos de resistirnos. Entonces es que se ven ridículos. Gente con cierta... Igual, te pongo el ejemplo que tú pusiste de la edad. La niña de antes, Antonín, la niña, los cumpleaños, pensemos en los tiempos de antes. Un vestidito, que tú veas una niña delicada, con una mediecita aquí arriba, se veía bien, ¿verdad? Ahora la niña la quieren vestir como una chapeadora. Ay, pero tú estás muy Para un ácido hoy. cumpleaños, de que para su cumpleaños. Pero, No entendí el término chapeadora. Antonín, tú O me vas a sea, decir que tú no sabes lo que es una chapeadora. Yo lo puedo entender, pero el público que no está escuchando. No, Es es RD, Antonín, esto es Una RD. vez- O sea, solamente en RD. No, pero en RD... varón, una vestimenta indecorosa. varón. Aunque eso mismo, eso recuerde mismo. que esto es un programa socio Claro. espiritual. ¿me Está bien, entiende? eso mismo. Educativo. Está bien. Edúquese, varón, Está edúquese. bien. Entonces, eso para ti es resistencia. Exacto, pero entonces mira qué pasa. Si yo quiero forzar a una niña de 5, 6, 7, 8, 9 años a que esté viviendo una vida de adulta, ¿verdad? Antes de tiempo, en vestimenta, en la música que escucha, los lugares que visita, yo estoy forzando la cosa, mi hermano. Sí. Eso va a terminar mal. Igual cuando usted tiene una señora de 60, 70 años que quiere estar vistiendo como la carajita de 15 años, de que para estar en competencia. Eso también está mal. Señor, entienda los tiempos. Así no se puede. La resistencia tiene que ver, obviamente, con. Juégatela, oponerse. hoy, aunque sea, juégatela. Es como detenerse, oponerse a pasar la otra etapa. Sí. Quedarse, ¿verdad? Ahí, atrincherado en una etapa sin la intención de moverse más allá. Ujú, ujú. Yo la llevaría al plano espiritual. Para mí la resistencia es la actitud que tomó Saúl. Wow. La actitud que tomó ¿En qué Saúl. aspecto? Desarrolla eso. En el aspecto de que Dios a él lo desecha. ¿Por qué? Porque él no se adaptó a los cambios. ¿Entiendes? Saúl nunca se adaptó al cambio de que él era rey. Después que quiere adaptarse cuando Dios lo desecha. Entonces, cuando Dios lo desecha, entonces él quiere ser rey. ¿Entiendes? Qué cosa. Está fuerte O sea, eso. Saúl no supo asumir el cambio de ser Exacto. una persona, el más Normal. pequeño de la tribu, más pequeña de Israel, Ajá, a sí. ser rey. No Eso. supo asumir ese cambio. No supo manejar eso. No supo manejar esa investidura, ¿verdad? Pero luego, Pero luego que Dios lo desecha porque hizo cosas malas, tampoco puede ¿entiendes? asumir ese cambio. Entonces después, cuando Dios lo desecha, entonces que Dios le dice, no, yo me he provisto de uno que es mejor que tú, que tienes un corazón conforme a mí, ok. También se resistió Entonces a se eso. resistió a eso, entonces él quería, cogió la corona y quería gobernar. Ahí él era rey, pero ya no era rey, ¿tú me entiendes? De hecho, cuando él supo que David era la persona que Dios había ungido, que ya era el rey de Israel, estaba ungido de parte del Señor, ya para Dios David era el rey. ¿Qué quería hacer Saúl? Quería matarlo. Él quería matarlo porque él no se pudo resistir al cambio de que Dios lo desechó. No, o se estaba resistiendo al cambio, que es diferente. Sí, él se estaba Exactamente. resistiendo. Él no pudo asumir los cambios que Exactamente. y los desafíos que le trajo. Efectivamente, entonces eso pasa muchas veces dentro de nuestro ambiente. Ujú. Hay gente que no pueden entender que ya ellos ya no son efectivos en cierta área. Su carnaval pasó. Exactamente. Ay, Entonces qué crueles. van viendo que viene Jonathan subiendo, viene Antubin subiendo, viene el hermano Perencejo subiendo. Cuando lo ven, entonces eso le incomoda. Y quieren hacerle la vida imposible a esa persona porque ya Dios vino con un cambio diferente. Ujú, ujú. Ya el grado de luz que tú tenías llegó hasta ahí. O lo que Dios iba a hacer contigo llegó hasta ahí. Entonces Dios viene con un cambio, un rompimiento de algo nuevo y tú tienes que respetar eso. Tú tienes que tener la humildad
y la madurez de respetar eso. Y la dignidad. Por eso es que tú no puedes, tú tienes que tratar de vivir. Es como la etapa. Ya yo no puedo jugar con un muchachito de 13, 14, Imposible. 15 años porque me va a explotar, me va a sacar el aire. ¿Me entiendes? Ya yo tengo que ir a una liga de añejos y entre esos añejos, Y ¿tú ni me a entiendes? ella. De 50 o de 60, para yo por lo menos parejarme con ellos, porque ya yo no soy el mismo de antes. Ya yo no Exacto. tengo la misma fuerza, el mismo ímpetu que yo tenía antes. Yo no soy el mismo tipo que saltaba y que donkeaba. No, ya no. Ya yo tengo que reconocer eso que yo hice. Me retiré. Me Exacto, retiré exacto. y voy, me gozo y veo los que están fuertes. Y ya yo no brego con eso. Ojalá él no esté diciendo eso porque yo estoy aquí. Porque ustedes saben la historia. Ya yo me ¿verdad? retiré, ya yo me retiré. Definitivamente. Sí. Entonces, resumiendo lo que ustedes han dicho, podemos decir que resistencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de oponernos a los cambios. Esa Ya- lucha interna. Exacto, es como esa tendencia de manera natural, ese miedo, esa incertidumbre a todo lo que sea nuevo, a todo lo que represente una nueva idea, una nueva forma una nueva manera de hacer las cosas, o sea, todo lo que es nuevo para nosotros o desconocido nos genera naturalmente esa resistencia. Es importante que nosotros todos entendamos que las cosas cambian. Ujú. Y cuando digo las cosas me refiero no necesariamente a lo bíblico, lo ético, lo moral, me refiero al tiempo, la forma, los métodos. La gente vive en un cambio constante, a veces ni cuenta nos damos. Desde que nosotros éramos niños hasta ahora hemos visto cambios significativos Sí, en todo el sentido de la palabra, pero hay personas que se mantienen chapados a la antigua, como solemos decir. Hay personas, bueno, yo llegué a ver personas que el café lo hacían con un colador sí. de Una tela, media. y yo conozco personas que todavía lo usan. No porque no puedan, Comprar una Eh, cafetera te eléctrica. sientes más cómoda así. Señores, pero una cafetera eléctrica, tú conectas eso ahí y se hace solo. Pero eso es un tipo de resistencia. Sí lo es. Y de hecho, hay personas que prefieren. Yo escuché a una señora decir, a mí no me gusta lavar con lavadora porque la ropa no queda bien. Y esa señora todavía lava su ropita a mano. O sea, no se adapta a eso y prefiere la incomodidad de lavar a mano, con las manos, o hacer un café así, a algo más moderno y más fácil, precisamente porque es una forma de no aceptar que las cosas han Sí, ido sí, sí. cambiando, han ido evolucionando. Y a veces usamos la expresión, bueno, me gusta la forma de antes. Puede que hayan cosas de antes que nos guste, pero a veces es una forma de sentirme atado a alguna cosa del Segura. pasado, ¿verdad? Y no necesariamente, pues, innovar en lo que está pasando. Tú sabes que hay una resistencia que se ve mucho en los hombres y en las mujeres. Y es que cuando llega la cana, hay gente que esto le produce la cana. Qué Eso mal le ejemplo pusiste. le produce resistencia. ¿Entiendes? Y es algo que por más que tú quieras resistirse, siempre va a salir. Si te saca una, te salen 10 por una. Si te la Cristian. tiñen, te vuelven ellas y salen porque ellas se imponen. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? No resistirte a ese cambio. No pelees con eso, tranquilo. Una canción en este país que hablaba sobre la Disfrútate. vejez. La Disfruta vejez, ¿verdad? eso. Que sobre todo algunas damas inventan pomada para las arrugas de la cara. Ay, sí. ¿Verdad? Y muchas cosas que obviamente se usan hoy en día. Una cosa que dicen es que alguien por su estilo no quiera exponer las canas. Ujú. Y las canas, sobre todo en mi familia, no necesariamente es por edad, es muy común. Sin embargo, a veces, en muchos casos, la cana te está revelando de que ya no eres tan jovencito. Pero claro. Pero hay gente que luchan con ese demonio de cana, ¿verdad? y tienen una guerra constante. Yo conozco personas que dicen, yo la odio, la cana. Odio cuando haya que y tienen esa batalla. Pero, señores, yo creo que mientras más aceptemos la realidad, claro, no quiero decir que el que la quiera ocultar, que lo haga, pero yo creo que también es una forma de aceptar mi realidad. Sí. Pero claro. Yo te voy a explicar Es algo. que es una batalla. Tú vas a estar peleando con eso. Hay, No, que, mira. hay caras que son como Hay demoniadas a quienes, veces, porque hay mira, salen de quienes repente, quieren así, pelear esa batalla. Mira, yo pienso que parte del tema de que la gente se resista Ajá. es por el miedo, en el fondo. Sí. Miedo a que lo nuevo sea mejor que lo que nosotros experimentamos. ser. O miedo a que si le damos paso a Cristian, Ujú. a mí me van a desplazar y me van a olvidar. Sí. Miedo a que el ministerio de otra persona Hay pueda personas en las superar. iglesias que se resisten a los Claro, cambios. pero es por el miedo. Y al final es un tema personal. O sea, yo te puedo mencionar cosas que yo encontré
en la iglesia que ya a los 15, 20 años de estar en el evangelio, yo todavía cuestionaba por qué lo hacemos. Y la mayoría de la gente no sabía decir por qué hacíamos esas cosas, pero las hacemos porque es costumbre, es tradición, porque así se nos enseñó y nos resistimos al cambio, a lo nuevo, a hacerlo de otra manera. O sea, Claridad. sí hay resistencia. Mira, Isenguida, en el barrio donde yo viví y crecí y nací, en Maquiteria, pues había una iglesia, cuando era muchos años atrás, éramos muy conservadores, todos muy encerrados. Ya son que compró- liberales, gracias a Dios. No. Hay una parte de los cristianos que no saben lo que significa liberal ni moderno. ¿Cómo va a Pero ese no es el tema. Éramos muy encerrados y una iglesia que comprara, que tuviera una batería musical, ya. Era algo moderno. Y Se metió el mundo a la la primera iglesia. iglesia que compró eso, yo digo, ¿cómo hacer? Se Pero metió cuando el una mundo. iglesia, nuestra congregación, que yo creo que fue la segunda que compró una batería musical, mire, un joven me dijo, mire, para mí, desde que una iglesia compró una batería, se modernizó, se desacataron todo. Sin Usar embargo- batería antes, de hecho, había un pastor que decía, el único instrumento santo era la guitarra, porque ese es el que tocaba él. Y el que tocaba ni que conga y guira y tambora, eso no, porque que no se puede. Óyeme. Y hoy en día, pues, cualquier iglesia tiene todo tipo de cosas, pero había una resistencia al principio. Sí. No porque no podía, sino porque entendía que usar ciertos instrumentos musicales, pues, era una forma de desvirtuar lo que era Mundanalizarse. la música sacra. No, pero vete para atrás. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos con el tema de los jeans? La ropa jean en la iglesia. Ay. ¿Tú sabes la gente que salieron a dar testimonio de gente en el infierno de que la vieron con una falda jean allá? Yo no viví esa O un etapa. pantalón. ¿Qué pasa, Ay, No, Florida? no, no. ¿Qué no, pasa? Cuando yo Sí. llegué ya, no. Sí, los pantalones El jean. jean. Los Sí, guayados por un sobre todo pantalón al jean. Y la principio. gente que bajaron de púlpito de que porque no tenían No, media. Tú viviste la etapa del desrizado, ¿cierto? La del desrizado sí, pero la Entonces, de eso la estaba de ahí jean mismo. no. Pero habían otras cosas, por ejemplo, yo recuerdo que llegábamos a la iglesia y girábamos la silla para orar. Exacto. Cosas como esa, y tú decías, pero ¿por qué lo hacemos? Ah, Le daban una explicación de allá, de Antiguo Testamentaria, yo decía, pero a nosotros, ¿en qué no beneficia o no perjudica que no lo hagamos? Yo escuché a una profeta y había que una dijo- resistencia hasta que llegaron las sillas estacionarias, ¿verdad? Ay, Flérida. Y ya no se pueden girar. Yo escuché una profeta, una sierva que dijo que Dios le mostró, yo lo escuché, que no quiere que le den la espalda. O sea, que tú orar con la espalda para el altar era tú darle la espalda a Dios. Sí. Y- Eso y- fue lo que a mí me dijeron. Y también. no es simplemente, bueno, es mejor, yo puedo entender, se ve más bonito, pero cuando tú me dices, no puedo orar con la espalda para atrás, porque eso es una irreverencia a Dios, pues eso comenzó a preocuparme. Bueno, lo cierto es que alguien... Escúchame, Florida. Sí. Tú sabes lo que tú estás orando. Tú agarras tu silla. O sea, tú llegaste, encontraste la silla así y así mismo fuiste y te tiraste y oraste. Y que te vayan a topar y que, varón, Ujú. así no es que se ora. Ponga la silla bien porque usted le está dando Dios no te va a escuchar trasero al así. Con Señor. cara a Jerusalén. Pero por amor a Dios, Señor. El altar donde se encuentra Dios. Sí, entonces... El pastor ahorita mencionaba una palabra clave para mí y fue la palabra adaptación. Y Daurin decía que el más fuerte es el que mejor se adapta. La ley de la selva. ¿Verdad que sí? Entonces, en ese sentido, yo quisiera seguir ampliando, desarrollando el tema, preguntándole a ustedes cuáles son esos cambios significativos de la vida. O sea, esos cambios que producen más resistencia en el ser humano, pero que son inevitables y que son inminentes. Mira, no sé si seguí en el mismo orden de la iglesia y demás, En pero sentido general. el sentido general. Mira, yo pienso que, por ejemplo, el sentido de independencia, o sea, usted vive con mamá y papá Ujú. y usted se casa, es Ay, un sí. cambio. Dejar a tus Usted padres. tiene que cortar el cordón umbilical, como dicen ¿Cuántos por ahí. niños de 45 años viviendo con mamá y No, papá? y todavía dije que van a comer donde la mamá, no salen de allá, que antes de llegar a su casa tienen que pasar por donde la hermano. El proceso de separación. No se recita, tiene que hacer es lo un que hay que cambio. hacer. Segundo, llegaron los muchachos también. No, pero espérate, vamos rápido, señores. Ah, no, Lo yo- que yo- acaba de decir yo doy- Valdés yo doy 10 cosas. es un proceso que es traumático a veces. Yo cuando me iba a casar, eso me preocupaba. ¿Cómo va a ser que yo me voy a desligar? Y yo recuerdo que yo iba en un vehículo cuando iba para mi casa, donde iba ahora, y yo decía, bueno, para mí era difícil
cuando el vehículo tenía que desviarse, que no iba a ir donde acostumbraba a ir. Pero es un proceso normal que hay que aprender a vivirlo. Hay personas que no están en condiciones de vivir desligados de papá y de hay mamá. que aprender a vivirlo y a superarlo. Claro. varón, a superarlo. Hay personas que no ven la idea de, no pueden concebir la idea de tener que separarse de sus padres. Y eso es un cambio que tiene que venir. Pero la Biblia dice que para unirse tiene que haber primero un dejar, una separación. O sea, que usted tiene que estar preparado a romper ese cordón umbilical si usted quiere unirse a una pareja y formar una nueva familia. Usted no puede resistirse a eso porque entonces esa resistencia va a traer problema en la nueva familia que usted quiere formar. Otro cambio. No, es que tú tienes que entender algo, y es que hay un momento donde usted se hizo un hombre. Hay un amigo que yo tengo, o una amiga, que él se había casado con su esposa y todo, y él se levanta por la mañana, oh, amo una avena como me la hacía mamá. Ay. Ella le dijo, no, Una espérate. pecosay que Ella le dijo, no, espérate. Una pecosay Ya que tú no se hace vives un con tu hombre. mamá. Yo no soy tu mamá, yo soy tu esposa. Hasta ahí bebió avena, hasta ese Yo día. soy tu esposa. Y tú tienes que comportarte ya como, no, porque que mamá me hacía mi avena. Y si yo no me bebo mi avena, digo, no, pero espérate. Entonces ella le dijo, pero vete pan de tu mamá entonces. Exacto. No, Graciela, porque Las que- madres, Cristian, atención, las madres que nos están escuchando, disculpen, apóstol. Las madres tienen que trabajar con sus hijos. Usted le está creando un problema a la futura esposa de ese muchacho. Enséñele a independizarse a tiempo. Claro. Hay niños de 45 años que todavía mamá tiene que llevarle el agua, mamá tiene que lavarle la ropita, Sí. y mami por aquí y mamá por allá. Y sin darse cuenta, esa madre está contribuyendo pues a desgraciarle la vida a la futura esposa de ese niño. Eso es así. ¿Qué otros cambios significativos así tienden a generar resistencia en nosotros? Por ejemplo, ustedes hablaron de la parte física, comenzaron por ahí, no sé por qué, siempre ese ataque a las féminas, por No ahí hay fue un que ustedes ataque, iniciaron. No hay un O ataque, sea, que ustedes son la y los culpable de esto. hombres- Todos los problemas del mundo se deben a una mujer. hablaron de canas, hablaron de muchísimas cosas. Los hombres pasan por un periodo, de igual que las mujeres, de andropausia, en la cual, ¿verdad? No. Se quieren sentir jóvenes. Hay hombres que después de cierta Eso se edad- llama charlatanería, mi No, barrio. no, yo he visto muchos casos de hombres que quieren comenzar a vestir como jevitos, quieren estar, ¿verdad? Haciendo algo que no se ve tan bien en una persona de cierta edad, y quieren volver de una forma de no resistir, de no entender que ya las condiciones no son las mismas, Eso es las así. energías no son las mismas. También ocurre No, eso en depende, los hombres. porque eso. yo tengo 50 años. Sabía pero- que te iba a Y defender. está Cristian. resistiendo. Cuando hablamos de la edad, No, Cristian pero tiene que ahí, decir ahí algo. yo me voy a cruzar porque yo tengo 50 Porque años. no nos pero- queremos A mí me consta pero- que te resistes. Pero tampoco me voy a dejar caer, ¿tú me entiendes? Tengo que darme mi ayudadita. Pero Mire, hay hombres que tienen que saber que en qué etapa está. Porque O sea, es lo que pasa, no, yo entiendo algo en esa parte. No es que yo voy a tener un comportamiento como un niño de 20 años y no voy a asumir mis responsabilidades como un hombre de 50 años, ¿me entiendes? Yo a eso no me puedo resistir. Ahora bien, el hecho de que usted se vista bien, se ponga bien, cosas que usted entiende que... él quiere no lo le mejor de afecta. las pero dos etapas. no es No lo le mismo, afecta Cristian, a porque nadie. una cosa, eso que tú dices, yo estoy de acuerdo en un 100%, pero se da el caso con mucha frecuencia que hombres que tienen 20 años de casado comienzan a ver su esposa con algunos defectos, comienzan a ver algunos chichos de más, algunas condiciones, y comienzan a coquetear con jovencitas, con jovencitos que les gusta, ¿verdad?, No. estar en ese ambiente. Entonces, es importante que también entendamos que es una etapa que a veces muchos se están resistiendo. En ese aspecto, yo difiero de todo eso, difiero en el sentido. ¿Cómo así? Difiero, O sea, no. difiero en el sentido de caer Tú eres en tan esa malicioso. práctica, ¿tú me entiendes? Ok, no es de que porque no en ese mi problema no es ese. Sí, pero es que no es algo personal, Cristian. No, Estamos no, hablando en pero- sentido general de no, los no, hombres. Yo estoy en lo defendiendo a los de personal. 50, a los de No, mi no, edad, no. yo estoy Es que- defendiendo. es que Porque algo- yo conozco Crisis de muchas la- crisis de la personas de tercera edad. 50 años, de la tercera edad, que se comportan como tales, ¿tú me entiendes? Respetan a su esposa, respetan a sus hijos y son hombre. ¿tú Y me visten entiendes? como carajitos La de Biblia 20. dice sé hombre, pero tenemos el otro dilema, que tenemos gente que tienen 30, pero no se comportan como hombres. Claro, eso Que tú quieren tenemos. comportarse como un niño. Ya tú eres un hombre que te casaste, tienes hijos, asume tu responsabilidad, Eso es así. ¿me entiendes? Lo cierto es que desde que nosotros nacemos, el cambio es constante, eso no se detiene.
Y precisamente iniciamos hablando por esa parte física, ¿verdad? Cambiamos de talla, cambiamos de peso, cambiamos en cuanto a fuerza. O sea, son muchos los cambios físicos, emocionales y todo eso que se va dando en el proceso Yo natural. creo que las mujeres se resisten más que los hombres a los cambios. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, Eso no hay quien pero lo discuta. quería mencionar, tengo aquí en mis notas otros cambios, ¿verdad? Que son importantes también porque tienden a generar mucha resistencia. Por ejemplo, en lo que Cristian hablaba de las prioridades. O sea, nosotros debemos de saber que cuando somos adolescentes, y el pastor ahorita decía la tabla de rangos de edades, ¿verdad? Que comprende cada etapa. Cuando somos adolescentes no tenemos las mismas prioridades que tenemos ahora cuando Exacto, somos adultos. claro. O sea, y hay gente que se resisten, tienden a tener esa batalla en cuanto a esto. Ya se supone que cuando usted es padre, es esposo, es líder, usted tiene otras prioridades que no eran las mismas que usted tenía cuando usted era un adolescente o un teenager. A veces hay familiares, Flerida, o amigos que se resisten a ese cambio. Ujú. Hay gente que dice, mira, antes de tú casarte, tú hacías mucho coro conmigo, tú me visitabas, pero ya después que te casaste... Sí. Señores, porque yo me caso, mi esposa y mis hijos es mi prioridad. O Exactamente. sea, hay personas que no entienden eso. Los amigos que se quedan solteros Claro, tienden claro. a resistirse y a querer Y hay gente que dice, influenciar al que se casó. Y hay personas que dicen, tu esposa no te deja salir, o tu esposo no te... No, es que, Sí. es que esa esposa y ese esposo ahora tienen otros compromisos. Tienen otras Hay que prioridades. preparar a los niños para la escuela, hay que educarlos. Y eso requiere mucho tiempo. Yo felicito a los que son padres y a los que son madres a tiempo completo. Es una tarea muy ardua. Entonces, hay personas que se resisten al cambio de que ya tú no eres el joven adolescente, el joven soltero que antes iba a conciertos, que estaban juntos, que se acotaban tarde, que iban a los campamentos, que iban a los ríos. Ya hay otra prioridad. Entonces, a veces, lo que se resisten al cambio son muchos de tu entorno, que a veces no entienden que tú estás en otra etapa diferente. El que se resiste al cambio es porque no ha entendido la vida. Oye, esta filosofía que te voy a decir ahora. Sí. Ay, Oye, esta filosofía, Cristian. y el filósofo. Sí. Si la vida, Viene Platón. chequea. La vida, vamos a hablar en sentido de una congregación. ¿Ya? Sentido de una congregación. Tenemos una congregación que tenemos 20 años tocando un pandero. 20 años tocando un pandero. Hasta que llegó Cristian y dijo, ven acá. ¿Y por qué en vez de un pandero no buscamos una conga? Que suena más duro. Te quieren modernizar ya. Ahí automáticamente, el que no está entendiendo el asunto, dice, tú quieres meter el mundo a la iglesia. Oye, Anthony, tú quieres meter el mundo porque tú quieres actualizarlo. Confunden actualización con mundanalidad. Entonces, automáticamente tú propones eso. Ya el otro grupo de, ¿cómo decirlo que no suene mal? Energúmenos. No, El otro grupo No. empieza a decir... arregla eso. retiro. Arregla eso. Retiro por eso. favor. Retíralo. Sí. Retiro ¿Tú no sabes energúmeno. significa energúmeno? ¿Qué Energúmeno. significa energúmeno? Alguien que está endemoniado. No, Poseído. retiro energúmeno. Retiro energúmeno. Yo creo que editen esto, ¿eh? Está bien. No se va a editar. La cuestión es, Cristian, que los cambios están ocurriendo, quiera usted o no. Sí. El tiempo usted no lo puede detener, ni yo tampoco. Eso es así. Entonces, una de dos. Nos vamos a quedar tocando pandereta Estancados. y andando en sandalia de que por miedo a que el mundo. Hermano, estamos en el 2024. Usted no puede pretender que vamos a vivir como los años 80. Entonces, el que se está actualizando, Antonín, escucha bien el código, el que se está actualizando le llama mundano. Entonces, el santo es el que se queda viviendo en los años 80, andando en sandalia. No podemos así. No, manito, no podemos así. No podemos así. Ay, pero O él está nos muy- actualizamos. Él está muy enérgico. Nos actualizamos. Ahora, si usted no se quiere actualizar, no interfiera por lo menos con el que sí quiera estar actualizado. Jonathan, ¿cuánta resistencia se le hizo a un género musical hace 20 años atrás? No hablemos ni siquiera de Vamos a dejar eso. eso ahí, Si hablamos Florida. de eso, tendríamos que hacer dos programas. Ese tema Todavía es tengo mi sensible para ti. resistencia con algunos Ese tema es géneros. sensible para él. Mire, a propósito de lo que decía el señor Valdés, miren, en una ocasión Moisés en la Biblia estaba muy agotado porque él dice de la Biblia que por la mañana todos los casos iban donde Moisés, Sí. el pastor Moisés, todos los casos. Y el hombre estaba literalmente exhausto. Su suegro le dijo, Moisés, no está bien lo que hace. Señores, necesitamos gente como Jetro.
Claro, claro. y gente con el espíritu de Moisés. Porque mira... ¿Cuál era la es- resistencia de Moisés? No, porque ese es el método que él conocía. Y fíjese que decirle a Moisés, alguien que vio a Dios o que habló con Dios así, con esa intimidad, decirle así, no está bien lo que está haciendo. Tú le dices No así, podía haber tenido Moisés tal vez miedo, como decía Jonathan, a ser reemplazado. pudiera ser el miedo o pudiera ser un método que es el que él conoce, pero sin embargo, su suegro le recomienda, mira, divide esto así, con un grupo de personas aquí, para que tú no vayas tan forzado. Moisés se adaptó a ese cambio. Sí. Exacto. Señores, a veces nosotros tenemos modelos que ignoramos que nos hace daño. Nos vas a hacer daño sin tú cambiar tu principio, tu convicción de Dios, tu esencia. Se puede hacer de diferentes formas. claro. Nosotros como iglesia, la iglesia donde yo me congrego y pastoreo, hemos hecho cambios en cuanto a la forma, los métodos. Y yo dije, mira, vamos a hacer esto a ver si funciona. Si el año que viene no funciona, lo cambiamos. Exacto. Seguimos ¿Cuál es el predicando lo problema? mismo, seguimos creyendo lo mismo, Claro, pero cambiamos la forma porque la intención es que la cosa funcione. Claro, Exactamente. Bueno, dentro de esa misma pregunta que hacíamos sobre esos cambios significativos, podemos mencionar, para pasar a la siguiente, cambios de escenario. La gente se resiste mucho a ser movido de lugares donde están colocados y ignoran que posiblemente usted estuvo ahí desde el principio, Dios lo estuvo ahí con una fecha estipulada, y cuando llega el momento de moverlo, entonces la gente se resiste a eso. Lo mismo pasa con muchas situaciones en la vida que ya se han mencionado aquí, que nos cambian, como el matrimonio, la paternidad, hay cosas también, situaciones como desgracias familiares, La pérdida de un ser la querido. pérdida de un ser querido, que son cosas que generan cambios y que al mismo tiempo generan mucha resistencia. Los fracasos, ya sea profesionales, personales, ministeriales, todo eso genera mucha resistencia porque producen cambio. Y Jonathan decía algo importante ahorita, y es que la vida se trata de eso, de aprender. Aprender es vivir y aprender es cambiar. Entonces- Ejemplo, un ejemplo sencillo que yo le pongo. Ni Cristian, ninguno de nosotros, hace 10 años tal vez, pensó nunca que íbamos a estar de que haciendo un podcast, un programa, de que hablando en unos micrófonos. Ninguno. No. Pero ¿qué pasa, señores? Sea la era de la digital. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos de seguir predicando en nuestra congregación, que no está mal, en las 4 paredes, que no está mal, pero uno sabe que hay un alcance mayor por esta plataforma. Hace 10 años Cristian estaba subido en un plato con un megáfono predicando. Una Hoy azotea. estamos, exactamente, en una Entonces, azotea, hoy estamos Pero aquí. hace 10 años o más, Valdés, la mayoría de las iglesias, los domingos, por lo menos en nuestra zona, daba escuela bíblica en la mañana, de 8 a 10. Luego el culto era de 6 a 8. Y hay gente que no cambiaba, no, porque los cultos tienen que ser así. Usted- Hasta que entendimos que era mejor No, dar los no, cultos en la mañana. y no lo entendimos tan fácil. Incluso La pandemia. Estamos yo entendiendo. conozco una congregación donde la pandemia La fue que pandemia obligó nos a arrastró, hacer ese la cambio. pandemia. Sí, pero, Porque los cambios, las crisis generan cambios. Claro, Entonces- nosotros propusimos eso y la mayoría de las O iglesias... los cambios generan crisis. de ambas formas, de ambas como quiera que tú lo quieras Sí. poner, no hay Mucha- problema. La escuela bíblica era en la mañana, que había que darla obligatoriamente, porque así bajó del cielo. Sí, hasta que aprendimos que darla un día en la noche es más fácil, la gente puede ir. Era difícil un domingo levantarse para la escuela bíblica de volver. Y muchas iglesias han cambiado la escuela bíblica porque la intención es que la gente vaya. Pero hay sectores, sobre todo en la parte, digamos, cristiana, religiosa, que se resiste a algunos cambios que son beneficiosos para toda su feligresía. Yo quiero decir otra cosa. Espérate, que hoy yo voy a decir lo que nadie quiere decir. En serio. Atención, señores, señoras, jóvenes, jóvenes. No existe, pero me lo acabo de inventar. Señorita, varón. Mira, todavía hay gente que sigue con el chip de que una cristiana, voy a hablar de la mujer, atención, Cosa Vale, rara que esa. una cristiana, Flérida, no puede maquillarse porque si se maquilla es del diablo, porque Jezabel en la Biblia era la que se maquillaba. Si se pone un pintalabio, si se pone un arete, o sea, todo es un satanismo y una cosa, por donde sea que lo vemos. ¿Por qué? Porque eso es del mundo.
Porque el cristiano es moño duro, falda larga, vestido ancho, porque eso es Entonces, santidad en Jehová. ese sentido, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Adelante. ¿A qué tú crees que se deba esa resistencia? O sea, ¿qué es lo que produce en el ser humano esa resistencia precisamente? Miedo. La palabra cambio genera miedo. El pánico de no saber si en el permitimos caso del esto, ejemplo que tú eso pusiste, mismo. ¿miedo a qué? Miedo a que si yo doy paso a esto, eso me traiga como resultado que el mundo se meta a la iglesia, porque pensamos más en la reputación de la iglesia que en sí en la Biblia. Pero Valdés, ¿sabe que hay personas que independientemente, existe en eso una doble moral? Hay personas que no creen en eso, pero lo predican para que, por lo que tú dices, pero hay personas que creen en eso. Siempre he respetado a las personas que tengan esa, no porque yo conozco personas que no creen que ciertas cosas sean un pecado, pero no lo hacen porque no les gusta, porque entienden que no es su línea, porque sería para ellos un poquito cuesta arriba hacer esos cambios tan radicales sin necesidad. Pero existen personas que sí lo hacen, lo predican, aunque saben que no tienen nada de asidero bíblico necesariamente, muchas cosas, para mantener cierto nivel. Y eso también es una forma de resistirse a algunos cambios. Yo entiendo ¿Sabes que qué? sí. Yo creo que ahí lo que generaría es más la parte de la madurez en el creyente. Si usted se maquilla, gloria a Dios. Si usted no se maquilla, también gloria a Dios. Si usted usa un pantalón, gloria a Dios. Si usted usa un arete, gloria a Dios. Si no lo usa, pero tranquilo con eso. Sí, sí, Lo nosotros importante lo es que somos entendemos así. cristianos, Lo que ok. estamos analizando es qué pasa por la mente de una persona que se resiste a eso, qué es lo que genera esa No, resistencia. yo estoy hablándole al que no ha podido lidiar con eso, tiene que respetar al que lo hace. Y simple, Exacto. ¿ya? Si usted no ha podido, ese cambio no se ha dado en su vida, y usted no ha podido lidiar con ese cambio, usted ha querido quedarse retrógrado, pues entonces esté tranquilo. ¿Usted sabía que hay quédese una así. parte de la psicología que trata sobre este tema, la psicología del cambio? Y neurológicamente, ellos, o sea, hay una explicación de por qué la gente se resiste. O sea, ellos dicen que para tú implementar un cambio necesita más energía que para quedarte, obviamente, haciendo lo que siempre has hecho. Entonces, hay como esa tendencia de manera natural, neurológicamente, a que nos resistamos al cambio. Sin embargo, Fidelidad, es importantísimo en esta ocasión destacar que hay movimientos nacional o internacional que buscan que las personas acepten conductas que para nosotros es inapropiada, para ellos es retrógrado. Por ejemplo, en nuestra sociedad todavía hay un sector que entiende que la virginidad debe conservarse, Sí. pero quien dice eso, yo ahora mismo me van a considerar como un retrógrado. Cuidado, claro. Tú no cuidado, te resistes el cambio porque eso no se usa ya. Ujú. Bueno, la actividad sexual antes del matrimonio, eso se puede hacer, no importa, porque ya estamos en un tiempo moderno. Pero que yo diga que no, que el sexo es algo muy bueno, deleitoso, un regalo de Dios, que debe consagrarse exclusivamente para el matrimonio, pues para muchos es una resistencia al cambio, porque ya eso no se usa. O sea, que es bueno delimitar, ¿verdad? Separar a qué le llamamos en este caso resistencia, porque cuando hablamos de cambio, hablamos de algo natural, algo que se da normal, que no es algo contradictorio, pero hay cambios que para el mundo, Son para provocados. el aspecto secular, son cambios que son retrógrados, cambios que son, ¿verdad?, totalmente liberales, contra los principios, a la moral, a la ética, pero Sí. para ellos es cambio, a la cual quisieran que nosotros nos adaptemos. Mira, ¿Hasta qué punto es importante que la resistencia en este caso? Mira, yo no puedo adaptarme. O sea, para mí el cambio va a ser bueno siempre y cuando no esté riñendo con algún principio bíblico. Exactamente. O sea, imagínate tú Importante esa que aclaración. estemos en el 2040. Estamos en el Sí. 2024 ahora. Pero en el 2040, lo más probable estemos ya con carros voladores y estemos utilizando otro tipo de método para transportarnos, estemos utilizando otro tipo de ropa. Si tú en el 2040 aspiras a vivir de que como que estamos en el 1970, de que porque ahí era que se vivía la santidad, mi hermano, usted se quedó en el tiempo. Pero Valdés, No evolucionó, Valdés, usted no entendió. mire, hay Debe adaptarse. predicadores que cuando predican sudan. Yo quizá brinco. A mí no me gusta que me graben mucho porque yo me prendo y digo, gloria a Dios, aleluya, alabamos, y levantamos las manos. Pero habrán predicadores como quizá Yolanda que dice, eso no se usa ya en este tiempo. Tú ves a Cristian en su dimensión, ministrando como él sabe hacerlo. No, Cristian, eso no se usa ya.
ya la gente no debería predicar así porque... o sea, lo que te quiero decir que en ese mismo orden hay que saber hasta qué punto, pues, es un cambio, porque Sí. hay diferentes estilos. Claro. Por eso yo respeto las congregaciones que son conservadoras, que son, como dicen por ahí, RT. Cuando lo hacen por convicción, porque aman eso, porque creen, pero cuando tú eres prejuicioso con otro que no es como tú, ahí hay un Ujú, hay problema. problema. Claro. Cuando tú ves a alguien con con algún atuendo que no son de lo que yo uso y te miro raro, ahí hay un problema. Pero yo conozco gente que son así muy conservadores, pero pueden ver lo que vea y no le causa ningún Claro, problema a tan otro. Entonces, tranquilo. una cosa es que tengamos estilos diferentes, Sí. que haya iglesias un poquito más calmadas, otros que son muy eufóricos, que alaban al Señor, que levantan la mano, otros que ni se siente nada, que todo... Son estilos diferentes que para mí no necesariamente es un cambio, ni es una resistencia, son estilos. Ahora, como bien decía el señor Valdés, cuando algo es contrario a la ética, a los principios, a lo que dice la palabra de Dios, ahí sí estamos hablando de un cambio. Sí, definitivamente. Y esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿los cambios son buenos o son malos? Porque ahorita hablábamos y damos ejemplo de los diferentes cambios, lo que esto genera, y hacía la pregunta también de qué pasa por la mente de una persona que se resiste a los cambios. Jonathan decía miedo, y yo le agrego a eso también la incertidumbre, a lo nuevo, a lo desconocido, temor. a que las cosas se nos salgan de control, porque siempre queremos estar anclados a lo seguro, a lo que nosotros podemos manejar. Entonces, todas estas emociones pues nos generan o nos producen esa resistencia. Pero en sentido general, ¿qué pueden ustedes decir? ¿Los cambios Bueno, son buenos o En, son malos? en ese caso yo te diría que hay una vertiente, porque hay cambios que son malos, pero hay cambios también que son buenos. Podríamos tener como las dos partes. Y el pastor Antonín hablaba sobre eso, porque hoy en día una jovencita de 12 años tener relaciones sexuales, ya eso no es nada. La sociedad ha querido vendernos eso como que eso no es nada, pero nosotros entendemos que eso no es así. Y el mundo quiere cambiar eso, ¿me entiendes? El hombre quiere cambiar que tú casarte con una persona del mismo sexo no es nada, pero son cambios que no están bien ante la luz de las escrituras. Entonces hay cambios malos que son malos, que rayan en contra de los principios bíblicos, pero también hay cambios buenos. Pero al principio decíamos que los cambios son parte del crecimiento. ¿Qué Sí, tú pero dices? Claro, siempre y cuando no rayen en contra de los principios de lo que nosotros proclamamos son una bendición. sí, Si es para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de nosotros mismos, está bien el cambio, lo hacemos, ¿tú me entiendes? Sí. Y no nos vamos a resistir. Ahora, si el cambio trae veneno, Y no es necesario a veces que eso pase. Bueno, mire, Florida, antes de responder tu pregunta, Sí. no hay una cosa que nos afecte, nos estremezca más que la pérdida de un ser querido. Claro. Eso es algo que a todos nos afecta, nos puede afectar. Sin embargo, hay personas que no superaron nunca la muerte de un ser querido. Ujú. Hay personas que nunca superaron la separación, un divorcio, una ruptura, Sí. que esa persona ya no va a estar aquí. Entonces, si bien es cierto, nos duele, yo promuevo que la gente si tiene que llorar, llore, que te pongan hoja de guanábana, que te pongan berrón cuando te muere alguien, que tú manifiestes tu dolor, porque creo que es saludable. Sin embargo, hay un momento en el cual tú tienes que entender que ya se dio, que tienes que ir entendiendo eso. No es tan fácil. Que ese cambio es irreversible. Claro, no es tan fácil. Y alguien decía que cuando tú pierdes un ser querido o tu madre a veces, es como cuando alguien pierde una mano, una extremidad, que te acostumbra. Te va a faltar toda la vida, Sí. pero te va adaptando a esa situación. Entonces, Se aprende a vivir con eso. claro, se aprende a vivir con eso. Cuando yo me resisto, cuando yo no acepto que ya esa persona no va a estar ahí, que la relación se rompió, que ya eso no se va a dar, a veces entramos en un conflicto serio y preocupante. Sí, sí, O sea sí. que yo creo que si no lo hemos vivido o no lo estamos viviendo, nos vayamos preparando, que nadie es eterno en Eso este es mundo. así. Y una frase que se usa mucho, incluso en canciones, yo no puedo vivir sin ti, el día que tú me sueltes, señores, tumben eso. Hay que dejar esas frases porque nosotros estamos diciendo a mi cerebro, el día que te pierda yo voy a morir, el día que tú mueras pues realmente mi vida se va a acabar.
Y si bien es cierto, hay personas que son muy importantes en nuestras vidas, Dios nos hizo solos y solo vamos a morir. O sea, amemos a todos, seamos amigos de todos, pero entendamos que habrá momentos en el cual tendremos que separarnos. Finalmente de mi parte. Cuando nosotros hablamos de cambio, no estamos hablando de negociar ni vender los principios bíblicos. Importante. O sea, eso es bueno aclararlo porque siempre hay un hater por ahí tergiversando todo. Ahorita sale un short por ahí y ya tú sabes. Pero nosotros cuando hablamos de cambio no hablamos de cambiar los principios bíblicos. Esos principios se deben quedar sí o sí. Ahora, la liturgia, la manera en que nosotros adoramos, muchas veces la manera en que vamos a hacer la cosa, eso va a cambiar porque la sociedad cambia. Sí. Y la ropa que nosotros vamos a usar en 10 años no es la que estamos usando ahora. Los medios que vamos a utilizar necesariamente no van a ser la misma plataforma tal vez que estamos usando ahora. O sea, entender eso es aprender a adaptarse en el tiempo, conservar el mensaje y seguir para adelante, pero actualizado. Porque ¿cómo le llegamos a la gente de ahora con los métodos anteriores? Permítame interrumpirte, distinguido. Yo creo que hay cambios a los cuales tendremos que resistirnos en ese mismo orden. Sí. Cambios que no son malos, pero no son provechosos. Por ejemplo, hay iglesias que no dan escuela bíblica, porque eso es para gente anticuadas. Y simplemente no la dan. Yo creo que es un cambio que vale la pena resistirlo. Claro, claro. De hecho, Claro. evangelizar, está como un megáfono en la esquina, ya no es así. Entonces, una cosa es, si eso no es algo que contradice a los principios, no es algo que me afecta y que por el contrario me ha dado beneficios toda la vida, ¿por qué cambiarlo? Y hay que entender que hay cambios que son naturales, que no son ni malos ni buenos, como ahorita preguntaban ahorita, Sí. y que tenemos que adaptarnos a esos cambios. Después de la pandemia, el mundo cambió. Eso es así. Y nos hemos tenido que adaptar a ellos. Ahora, hay cambios dentro de la iglesia, incluso cosas que no son malas como tal, y ha sido un método importante que no es necesario cambiarlo. Bueno, finalmente, porque el tiempo se nos ha agotado, decir que no todos los cambios son malos. Yo creo que lo que tenemos es que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas y poder adaptarnos a aquellas cosas, porque la mayoría de los cambios son necesarios. Yo creo que lo que debemos es de analizar y saber, ¿verdad? Que no a todo debemos de resistirnos. Que muchas veces cuando usted se está quejando, cuando usted está tomando una actitud pasiva o tiene tal vez una actitud de rabia o pasividad, queja, frustración, todas estas cosas son emociones que manifiestan que usted se está resistiendo a un cambio que podría incluso ser beneficioso si lo analizamos mejor. Yo creo que esa es la recomendación nuestra, analizar los cambios y aprovechar las oportunidades, porque eso es lo que precisamente nos brindan los cambios. Yo creo que sin más nada que decir, esto fue una entrega más de Interactuando. Interactuando.